Hermanos, el divorcio era un serio problema en los días del Señor, eso lo vamos a ver en un momento, pero en esta época ha llegado a ser una epidemia. En la década del 2005 al 2014, en República Dominicana, se registraron 176.561 divorcios. Estamos hablando de un promedio de más de 17.000 divorcios al año. Miles y miles de personas fueron afectadas, directa o indirectamente, por cada uno de esos divorcios. Los hijos, los padres de ambas partes, amigos cercanos, amigos mutuos. Si a eso le añadimos la cantidad de matrimonios que no se han divorciado legalmente, pero que viven dentro de la misma casa y bajo el mismo techo, como si estuvieran divorciados, estamos hablando de una crisis de enormes proporciones. Y es una crisis que no parece que vaya a mejorar en el futuro por la forma tan ligera como muchos toman hoy el voto matrimonial. Una conocida actriz de televisión norteamericana, que para colmo profesa ser cristiana, dijo lo siguiente después de haberse divorciado de su esposo para poder dedicarse más de lleno a su carrera. Ella dice: yo soy más feliz ahora que lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones. Y más adelante añadió: mi esposo y yo ahora somos más felices siendo amigos divorciados que siendo enemigos casados. Eso suena bastante lógico, ¿verdad? Parece razonable pensar que es mucho mejor tener un amigo con el que una vez estuviste casado que tener a un enemigo en tu misma casa. Eso parece razonable. Pero hermanos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Es el matrimonio una relación que podemos tratar con tanta ligereza, que podemos dar por terminado a conveniencia? Esa es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana a la luz de este pasaje del Evangelio de Marcos que gira en torno, a una pregunta que hicieron los fariseos. Ellos estaban interesados en hablar acerca del divorcio, pero como veremos en un momento, Jesús estaba interesado en hablar acerca del matrimonio. Ellos querían saber acerca del divorcio. Jesús quería que todos nosotros supiéramos algo acerca del matrimonio. Dice en el capítulo 10, versículo 1, una vez más: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En este versículo estamos entrando en el último tramo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha salido definitivamente de la región de Galilea al norte de Palestina y se dirige hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, es decir, hacia una región, un lugar llamado Perea. Ahora, ¿por qué ese dato es importante? Bueno, ese dato es importante porque esa región estaba gobernada por Herodes Antipas. Y si ustedes recuerdan, Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con ella. Y luego mató a Juan el Bautista porque había denunciado su divorcio ilegítimo. Y era en ese lugar donde se encontraba Jesús cuando los fariseos vinieron con esta pregunta inocente. Una gran multitud se congrega a su alrededor. El Señor comienza a enseñarles la palabra y entonces aparecen los fariseos y deciden ponerle al Señor una emboscada, preguntándole sobre un tema sumamente controversial y sumamente peligroso en esa región particular de la tierra de Palestina: la legitimidad del divorcio. Versículo 2: y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer.
En Mateo 19:3, que es el pasaje paralelo, nosotros encontramos la misma pregunta, pero en términos más concretos. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Noten, mis hermanos, y esto es importante, que ellos están presuponiendo que el divorcio está permitido. La pregunta no es si era lícito el divorcio, la pregunta es si era lícito hacerlo por cualquier causa, hacerlo por cualquier motivo. Y el trasfondo de esta pregunta es la correcta interpretación de lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio 24. Los israelitas habían estado inmersos en la cultura egipcia por más de 400 años, donde fueron esclavos, y habían absorbido muchas de sus costumbres paganas, incluyendo una visión muy ligera acerca del matrimonio. Tal parece que el divorcio era muy común entre los israelitas en ese tiempo, pero en vez de prohibir el divorcio, lo que hace el Señor es regularlo, introduciendo una limitante en un caso particular. Yo voy a leerles Deuteronomio 24, no tienen que buscarlo, pero en los versículos 1 al 4, esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable por haber encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. De paso, hermanos, Dios no habla por hablar. Si Dios tuvo que regular en ese caso, es porque eso estaba sucediendo muy a menudo. Los hombres estaban divorciándose de sus mujeres por cualquier cosa. Ellas se iban y se casaban con otra persona, y dice ahora el Señor: si el segundo marido también la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, y aquí está la ley: al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es a ese pasaje que están aludiendo los fariseos en Marcos capítulo 10. Ahora, este pasaje no promueve el divorcio. De hecho, este pasaje ni siquiera nos da un juicio de valor sobre cómo deberíamos ver el divorcio. Simplemente regula este caso particular. Si una persona se divorciaba de su mujer por haber hallado en ella algo reprochable, y esta mujer se casaba con otro hombre, si se daba el caso de que ese otro hombre también se divorciara o muriera, su primer marido no podía volver a casarse con ella bajo ninguna circunstancia. Y básicamente lo que Dios está diciendo aquí es: la mujer no es un juguete que tú puedes desechar cuando tú quieras y volverla a tomar cuando tú quieras. Piénsalo bien antes de poner en su mano una carta de divorcio. Mis hermanos, la relación matrimonial no es como el contrato de cable. Cuando tú tienes un cable, cable TV en tu casa, tú puedes buscar otra compañía, a tratar, a ver si los canales que tienes son mejores que los que tú tienes en el otro plan. Y si no te conviene, puedes volver a la otra compañía, de nuevo, a la anterior. Pero Dios está diciendo: no hagas eso con el matrimonio. El matrimonio es un vínculo sagrado. El matrimonio no puede ser tratado con tanta ligereza. Ahora bien, ¿a qué se refiere el texto de Deuteronomio 24 al hablar de algo reprochable o de algo indecente, como dice la Reina Valera del 60? Bueno, en el tiempo del Señor, y esa fue la razón de la pregunta, en el tiempo del Señor las opiniones estaban divididas con respecto a esto. Por un lado estaba la escuela de un rabino llamado Shammai, que decía que la única causa legítima para el divorcio era el adulterio.
obviamente esa interpretación de Deuteronomio 24 tiene un gran problema. ¿Qué se hacía con las adúlteras y con los adúlteros en el Antiguo Testamento? Le aplicaban la pena capital, así que evidentemente era permitido el matrimonio por causa de adulterio, porque al adúltero lo mataban y la persona quedaba viuda, así que no había problemas, no había que regular sobre ese tema. Así que no puede ser de eso que está hablando Deuteronomio 24. Por otro lado estaba la escuela de otro rabino llamado Hillel, que decía que el texto de Deuteronomio 24 se refiere a cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que hiciera que la mujer luciera desagradable o vergonzosa a los ojos del marido. Y por supuesto, además está decir que esa era la posición más popular entre los fariseos en el día del Señor. Noten una vez más la pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Tiene razón el rabino Hillel? Es lo que ellos le están preguntando. Mis hermanos, según el rabino Hillel, si la mujer quemaba el pan, eso era algo reprochable y por lo tanto una causa legítima para divorciarse. Si quemaba el pan. Si el hombre conocía a otra mujer que a sus ojos era más hermosa que la suya, su esposa había llegado a ser algo vergonzoso para él y podía divorciarse. De hecho, Flavio Josefo, que era un conocido historiador del siglo I, llegó a incluir el mal aliento como una de esas cosas reprochables. Imagínense esa pobre mujer haciendo gárgara el día entero. Era increíble. Y aunque nosotros no tenemos el tiempo para considerar en detalle Deuteronomio 24, muchos estudiosos del Antiguo Testamento, y yo concuerdo con esto, piensan que esa cosa indecente, esa cosa reprochable puede referirse a una conducta indecorosa de parte de la mujer que no llegaba a ser adulterio. O sea, probablemente se refiere a un hombre que ve a su esposa comportarse de una manera que para él era vergonzoso, pero no llegaba a ser un adulterio que justificara que ella fuera condenada a la pena capital. Ahora, es un texto difícil. El punto es que los fariseos no estaban interesados en conocer su interpretación. Ellos querían hacer quedar mal a Jesús delante de la gente. Tal vez sospechaban que el Señor iba a estar de acuerdo con la posición más estricta y que eso iba a restarle popularidad. O tal vez esperaban ponerlo en una situación bien difícil con Herodes Antipas. Recuerden que Marcos dice, ellos lo pusieron a prueba. Esto fue una emboscada, mis amados hermanos. Ellos pusieron a Jesús en riesgo. ¿Cómo resuelve Jesús este dilema? Llevándolos a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Ya vimos la pregunta de los fariseos, veamos ahora en segundo lugar la respuesta de Jesús. Versículo 3. Me encanta esta respuesta. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta interesante. El Señor apeló a la Biblia, no a la opinión de un rabino, no a ninguna escuela rabínica. Ellos estaban diciendo, ¿qué te parece lo que dice Hillel o lo que dice Shammai? Y Jesús le dice, ¿qué le parece a ustedes si vamos a la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Jesús descansaba plenamente en la autoridad de las Escrituras, no en la opinión de los hombres. Mis hermanos, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice, porque este libro que fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No importa cuál sea el tema que estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que le pone punto final a cualquier cosa. No lo que a nosotros nos parece más lógico en una situación particular. Y yo digo esto porque muchas veces cuando estamos hablando acerca de este tema del divorcio y del nuevo matrimonio, nosotros cometemos el error de argumentar a favor de una postura partiendo de un caso particular que apela a nuestra sensibilidad. Casos que no nos ayudan a ser objetivos porque apelan a nuestras emociones.
¿Cuántas veces hemos oído este ejemplo? ¿Qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre que casi ni habla? Y cuando abre la boca, o es para pelear, o es para demandar algo, o es para criticar, ¿debe continuar casada con ese patán? Miren, mis hermanos, yo no quisiera que esto sonara a falta de empatía con las mujeres que están pasando por esa terrible situación, pero esa no es la primera pregunta que nosotros debemos hacer. La primera pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Otra vez. El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es la compasión encarnada. Si hay alguien, mis amadas hermanas, que entienden cuando ustedes son maltratadas verbalmente o emocionalmente por sus maridos, si hay alguien que las entiende, es el Señor. Sin embargo, Él basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Aunque este es un tema que nos impacta emocionalmente, hermanos, no podemos tomar decisiones sobre la base de nuestras emociones. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús le dijo, sí, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Deténganse allí un momento. Los fariseos tenían una visión tan distorsionada del matrimonio que lo único que parecía importarles eran las disposiciones legales. Mientras el marido cumpliera con poner en la mano de su mujer desechada una carta de repudio tal como estaba estipulado en la ley, todo estaba bien. Pero Jesús quiere hacerles ver que lo que está en juego aquí es mucho más importante que un documento legal. Vuelvan al Génesis, les dice el Señor, para ver cuál fue el diseño original de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cómo debía ser el matrimonio antes de la entrada del pecado, antes de que el pecado del hombre dañara las cosas? Porque ese diseño original, y subrayen esto en negrita, ese diseño original sigue siendo la norma para nosotros hoy. Sí, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios no son lo que deben ser, pero aún así el matrimonio debe funcionar conforme a su diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios nos hizo varón y hembra. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo varón y hembra? Para que nos complementemos el uno al otro. Versículo 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. A pesar de lo estrecha que puede ser la relación entre padres e hijos, Cristo está diciendo aquí, la relación matrimonial está supuesta a ser mucho más cercana, está supuesta a ser mucho más íntima, porque a través del pacto matrimonial los dos vienen a ser uno. Una sola carne. Eso no sucede con ninguna otra relación terrenal, ni siquiera la relación entre padres e hijos. El hombre y la mujer quedan adheridos el uno al otro, de tal manera que ya no es tu vida, mi vida, es nuestra vida. Los planes de ambos, los anhelos, los problemas, las circunstancias se funden en uno solo. Y de esa manera el matrimonio viene a ser una figura, una parábola viviente, una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice
dice, cuando tú te casas con tu mujer, tú eres un cuerpo con ella. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Este mega misterio es con respecto a Cristo y la iglesia. Mis hermanos, es por eso que este asunto del matrimonio es tan importante. No solo porque el matrimonio es la relación más fundamental de la sociedad humana, sino porque está llamado a ser una parábola viviente del evangelio. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio para que representara otra cosa mucho más sublime que la relación romántica entre un hombre y una mujer. Él nos creó varón y hembra, con nuestras similitudes y con nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que fuéramos capaces de unirnos y complementarnos el uno con el otro. Ese es el diseño original de Dios. Esa es la norma que seguirá vigente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Un hombre y una mujer que abandonan padre y madre para unirse y llegar a ser una sola carne. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío, ni cualquier otra combinación que los seres humanos en su locura y en su rebeldía contra Dios decidan hacer. Un hombre y una mujer. Y precisamente sobre la base de ese diseño, escuchen ahora la conclusión del Señor, versículo 9. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre esa unión. Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a quebrar ese sello. Mis hermanos, ese es el estándar de Dios y ese tiene que ser el estándar de la iglesia. Ese es el estándar de Dios. No es la perspectiva de nuestra cultura la que debe determinar nuestra perspectiva del matrimonio. Es la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer y los pegara el uno al otro con un pegamento celestial. Y no conforme con eso, pone un sello en el punto de unión para que nadie se atreva a romper ese sello. En Malaquías capítulo 2, Dios es bien claro en el versículo 15. Dice, Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. A Dios le repugna el divorcio. Eso es lo que dice la Biblia. Y de hecho, el texto de Malaquías es bien fuerte porque dice, y al que mancha de violencia sus vestidos. Y parece que la idea es como si tú le enterraras un puñal a la otra persona y su sangre te salpicara. Dios odia el divorcio. Alguien decía que hay al menos 3 cosas que nosotros podemos decir con toda seguridad acerca del divorcio, a la luz de la enseñanza bíblica. 3 cosas con las que todo creyente debe estar de acuerdo. Hay controversias en el pueblo de Dios con respecto a este tema, pero yo voy a decir 3 cosas que si tú eres cristiano y tú crees en la Biblia, tú vas a estar de acuerdo conmigo. La primera es que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. En el principio, Dios los creó varón y hembra para que se unieran el uno al otro en un vínculo indisoluble. Eso no puede estar sujeto a debate entre personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo es que cada divorcio envuelve el pecado de uno de los cónyuges. Siempre, o de los dos. Eso tampoco puede ser debatido. Siempre que ocurre un divorcio hay pecado de por medio.
Sea el pecado de uno, sea el pecado de los dos, pero alguien tiene que haber quebrantado la ley de Dios para haber llegado a ese punto de ruptura. Lo tercero es que cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Eso tampoco es debatible. Es por eso, mis hermanos, que resulta imposible tener un divorcio indoloro. Una vez alguien vino a mi oficina, una persona que no es miembro de esta iglesia, pero me dijo: pastor, yo necesito ayuda, me estoy divorciando de mi marido y yo quiero que usted se intervenga, nos ayude para que esto no sea traumático. Yo le dije: mira, yo te quiero mucho, pero yo no puedo hacer eso. Es imposible tener un divorcio que no sea traumático. Ni el mejor consejero del mundo, yo no lo soy, pero ni el mejor consejero del mundo puede ayudarlos para tener un divorcio indoloro. Cuando nosotros pegamos dos pedazos de madera con un pegamento bien potente, no se pueden volver a separar sin que se rompan en algún lado. Eso es imposible. Todo divorcio es traumático, porque estamos rompiendo lo que Dios unió a través de un pacto. Pero hermanos, lamentablemente nuestra sociedad occidental ha sufrido cambios muy profundos en las últimas décadas, y eso atenta directamente contra esa perspectiva bíblica del matrimonio. Hasta hace relativamente poco tiempo la gente solía pensar en el matrimonio como una unión contractual permanente, diseñada con el fin de proveer amor mutuo, procreación y protección. Y que esa unión contractual imponía sobre los cónyuges obligaciones con respecto a Dios y con respecto a la sociedad. Ese era el concepto que la gente tenía antes del matrimonio. Pero desde hace unas décadas el matrimonio ha comenzado a ser percibido como un contrato sexual temporal, diseñado para la gratificación de las partes individuales. En otras palabras, lo que antes era una institución pública para el bien común, ahora es un arreglo privado para la satisfacción del individuo. Mientras esa relación me reporte beneficios, permanezco junto contigo. Cuando comience a ser un estorbo, lo damos por terminado y me busco otra relación. Pero eso es totalmente contrario al diseño de Dios para el matrimonio. Mis hermanos, de acuerdo a la perspectiva de Dios revelada en su palabra, yo tengo que amar a mi cónyuge. Yo tengo que hacerlo, porque yo me comprometí a hacerlo en el pacto matrimonial. Yo no tengo otra opción. Yo no tengo otra opción. Tú no tienes otra opción. Decía el puritano Henry Smith: un hombre debe elegir primero a quién amar y luego amar su elección. ¿Oíste eso? Elige primero a quién amar y luego ama tu elección, porque tú no tienes otra elección, no tienes otra opción. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús, ¿o no? Jesús eligió al objeto de su amor y ahora lo ama. Y eso es lo que tú prometiste hacer el día de tu boda. Eso fue lo que tú prometiste hacer. Ay, pastor, mire que yo cuando me casé yo no era creyente. Yo no sé si tú eras pagano. Cuando tú te casaste, eso fue lo que tú prometiste en tu voto matrimonial, y Dios le puso un sello a ese voto. Ese fue el voto sagrado que tú hiciste delante de Dios y delante de los hombres. Es de ese modo que nosotros vamos a representar la relación que tiene Cristo con su iglesia, como dice el pasaje de Efesios que leímos hace un momento. Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. ¿O no es así? Y ahora Él está trabajando en nosotros, porque hay muchas cosas todavía en nuestro carácter que a Cristo no le agradan.
Pero ¿qué está haciendo Cristo? Él está trabajando en nosotros para que algún día nosotros lleguemos a ser la esposa que Él quiere que seamos. Y Él diseñó el matrimonio para hacer visible ante los ojos del mundo esa clase de amor. Él no nos ama por lo que somos, Él nos ama a pesar de lo que somos. Y es en virtud de ese amor que Él nos está santificando gradualmente para llegar a ser la esposa que Él quiere que nosotros seamos. Eso significa, mis hermanos, que el amor de Cristo por nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que dejemos de hacer. El amor de Cristo por nosotros depende de su elección y de su pacto. De eso depende el amor de Jesús. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad, es decir, por una razón que solo está en Él, no en nosotros, y Él decidió unir nuestras vidas con la suya, con un vínculo que no podrá ser quebrantado de ninguna manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, nadie, nadie. Y ahora Él manda a los esposos a que amen a sus esposas como Él ama a la suya. A veces las mujeres dicen, oye, a nosotros nos tocó la parte más dura, la sumisión. De verdad, hermanas, que a ustedes les tocó la parte más difícil. A nosotros nos tocó amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es más demandante? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios 5. Amen a sus esposas como yo amo a la mía, dice Jesús. En vez de estarse quejando de sus debilidades, en vez de estarse quejando de sus pecados y llenándose de amargura contra vuestras esposas, hagan todo lo que esté a vuestro alcance para ser agente de cambio en sus vidas. Con la ayuda de Dios. Esa es la enseñanza de Efesios 5. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y a través del voto matrimonial, esa mujer es ahora tu carne. Tú no puedes dañarla a ella sin dañarte tú. Yo les dije, hermanos, este pasaje, ¿verdad?, comienza con una pregunta sobre el divorcio. Pero de lo que habla Jesús es del matrimonio. Ahora, ¿qué del divorcio? ¿Quiere decir entonces que no existe ninguna razón legítima para que una pareja se divorcie? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la pregunta de los fariseos, luego la respuesta de Jesús. Veamos ahora en tercer lugar la pregunta de los discípulos. Versículo 10. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Yo me imagino a los apóstoles diciendo, pero ven acá, a final de cuentas, Él no respondió a la pregunta. Ellos se quedaron dándole mente al asunto. Por lo menos no lo respondió directamente. Y yo supongo que Jesús no quiso responder, por lo menos por dos razones. Por un lado, porque no era una pregunta sincera, eso ya lo vimos hace un momento, esto fue una emboscada. Esto no era una pregunta sincera, ellos no tenían ningún interés de entender mejor las escrituras, ellos querían desacreditar a Jesús. Y el Señor decidió no responderles. Pero yo pensaba, estudiando ese texto esta semana, ¿y no será también que Cristo no quiso responder directamente porque Él quería dejar en la multitud una visión elevada del matrimonio? Recuerden que los fariseos no eran los únicos que estaban allí ese día. Si leen el versículo 1 otra vez, allí dice que Cristo estaba rodeado de multitudes. Ahí había mucha gente. Muchísima gente.
Y es muy probable que el Señor hubiera querido dejar en sus mentes la idea de que lo importante no es si existe alguna razón legítima para divorciarse. Lo importante es recordar que hay muchas razones para seguir casado. Pero los discípulos estaban inquietos. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo dijeron, ay mi madre, pero si eso es así no conviene casarse. Ellos estaban tan acostumbrados ya a esa cosmovisión de que se podían zafar de la mujer por cualquier cosa, que ellos llegaron a pensar, entonces no conviene casarse. Así que ellos vuelven a preguntarle al Señor en privado, y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la respuesta de Jesús a los apóstoles. Versículo 11. Y Él les dijo, esto es en privado ahora a los discípulos, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ustedes ven, hermanos, por qué yo les decía que esto fue una trampa que los fariseos le pusieron a Jesús, no solamente por lo de Herodes Antipas. ¿Ustedes imaginan que Jesús viniera a un programa de televisión con un alto rating de audiencia y que le hicieran esa pregunta frente a las cámaras y Cristo dijera en nuestra sociedad, cualquiera que se divorcia de su mujer por cualquier causa, porque esa fue la pregunta, y se casa con otra persona, ha adulterado? Esta sociedad está llena de adúlteros. No hubiera sido muy popular. Seguro que no hubiera sido muy popular. Ahora, hermanos, es importante recordar cuál fue la pregunta que Jesús está respondiendo aquí en el Evangelio de Mateo. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor a los discípulos es: por supuesto que no. Por supuesto que no. No importa lo que las leyes humanas digan al respecto. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Ese matrimonio se registró en la oficialía celestial y Dios no lo ha tachado. De manera que si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier causa y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Y lo mismo ocurre en el caso de una mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro hombre. Están cometiendo adulterio porque a los ojos de Dios continuaban casados. Mis hermanos, no hay que ser un experto en teología para entender lo que el Señor está diciendo aquí. Nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió, a no ser que el divorcio se lleve a cabo por una causa legítima. Y eso es lo que vemos en la respuesta más completa que aparece en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. La versión Reina Valera lo dice de esta manera: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la palabra allí es porneia e incluye una amplia gama de pecados sexuales, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es la misma enseñanza que encontramos en el Sermón del Monte, Mateo 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Es sobre la base de esos dos pasajes que la mayoría de los protestantes a través de los siglos han sostenido, y nuestra iglesia sostiene esa postura, que el pecado de fornicación es la única causa legítima por la que Dios permite que la parte inocente inicie un proceso de divorcio. Ahora, noten, mis hermanos, lo que yo estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la parte inocente tiene que divorciarse. No, yo no he dicho eso. En el Evangelio hay lugar para el perdón y hay lugar para la restauración. Y siempre que sea posible, oigan lo que estoy diciendo, hermano, porque a veces no es posible. Siempre que sea posible, es mejor tratar de recomponer un matrimonio que está dañado que disolverlo. Siempre que sea posible. Pero Dios sabe que a veces no es posible y por eso Dios permite a la parte inocente tomar la decisión de dar por terminada la relación, siempre y cuando sea por causa de infidelidad. Así como en el Antiguo Testamento el adulterio rompía el vínculo matrimonial porque el adúltero era apedreado, lo que Jesús está diciendo es que en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente a que se divorcie por esa causa. Eso es básicamente lo que el Señor nos enseña en estos dos textos del Evangelio de Mateo. Alguien dirá, pastor, ¿y qué de 1 Corintios 7? Yo no tengo tiempo para entrar en 1 Corintios 7, pero Pablo está tratando allí dos casos muy diferentes. En primer lugar, está tratando el caso de dos creyentes que porque la relación matrimonial está tan deteriorada, deciden separarse. Y Pablo dice, si a pesar de lo que ya el Señor dijo acerca del matrimonio, ustedes deciden separarse, no se pueden volver a casar. No se pueden, no tienen permiso de Dios para volverse a casar. Por supuesto, ahí Pablo no está tratando con el problema del adulterio. Si hubiera adulterio, habría que tratar ese caso independientemente. Pablo está diciendo dos personas que de repente, profesando ser creyentes, deciden separarse. No se pueden volver a casar. El otro caso que Pablo trata es un caso en el que hay un creyente casado con una incrédula o una creyente casado con un incrédulo. Mientras el incrédulo consienta en vivir con la creyente, no hay problema. Pero ¿qué pasa si el incrédulo decide él poner el divorcio? Entonces Pablo dice, no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, y muchos exégetas entienden que lo que Pablo está diciendo allí es, no está el hermano o la hermana sujeta al voto matrimonial en ese caso, porque el incrédulo decidió romperlo, pero ella no. O él, creyente. Pero eso es otro caso. Mis hermanos, yo quisiera concluir trayendo tres palabras de aplicación en esta mañana a tres grupos distintos que se encuentran en esta iglesia. En primer lugar, quisiera dirigirme a los casados. A los casados. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego. Y el divorcio no es el único mal que afecta el matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía, como vemos en Proverbios capítulo 2, versículo 14, Malaquías capítulo 2, Proverbios 2:16, Malaquías 2:14. Es un pacto. Una promesa sobre la que yo juro. De manera que cuando un hombre o una mujer es indiferente hacia su cónyuge o está violando el papel que Dios le asignó en ese matrimonio donde debían complementarse el uno al otro, están violando el pacto que hicieron en la presencia de Dios. Y mis amados hermanos casados, amigos casados, nadie puede violar ese pacto sin sufrir las consecuencias.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabes por qué? Porque tu mujer es tu cuerpo. Tu mujer es tu otra mitad. Tú no puedes dejar de amar a tu esposa sin ser afectado tú. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por encima de todas las cosas, protejan sus matrimonios. Denle tiempo a sus matrimonios. Un buen matrimonio no se cultiva por ósmosis. Un buen matrimonio no se cultiva por generación espontánea. Un buen matrimonio hay que cultivarlo. Cuiden sus matrimonios, protejan sus matrimonios. Recuérdense una y otra vez que el gran propósito del matrimonio no es que seamos felices en esa relación. Sí, me oíste bien. Me oíste bien. El gran propósito del matrimonio no es que seamos felices, aunque como consecuencia de cumplir el propósito por el cual Dios diseñó el matrimonio, se derive la felicidad. Como una consecuencia. Pero Dios no diseñó el matrimonio para que seamos felices. Dios no diseñó el matrimonio para que la otra persona supla lo que yo entiendo que son mis necesidades. Y son muchas las necesidades que son cubiertas en el matrimonio. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda, el gran propósito del matrimonio es que representemos ante el mundo el tipo de amor, de relación que Cristo tiene con su iglesia. Tú no te casaste con un ángel. Te casaste con un pecador. Te casaste con una pecadora. Y Dios te llamó a ti a ser un agente de cambio en su vida. Cuida tu matrimonio. Dios quiere usar tu matrimonio para santificarte. Cuida tu matrimonio. En segundo lugar, yo quisiera dirigir unas palabras de aplicación a los solteros. Procuren casarse. Procuren casarse. Pablo dice eso en 1 Corintios 7. Pero no lo hagan a la ligera. No lo hagan a la ligera. No se lleven simplemente de lo que ven vuestros ojos. Proverbios capítulo 11, versículo 22 es muy claro. El Espíritu Santo inspiró al autor de Proverbios para escribir estas palabras. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Si te casas por el zarcillo, créeme, los años van a pasar. El zarcillo se marchitará y te quedarás con el cerdo. Procura casarte, pero no lo hagas a la ligera. No lo hagas por razones equivocadas. Yo no sé cuántas veces se ha dicho esta frase: yo me divorcié porque yo no encontré en el matrimonio lo que yo estaba buscando. ¿Y qué era lo que tú estabas buscando? ¿Qué era lo que tú estabas buscando? Porque tal vez el problema no es que la institución esté dañada, el problema tal vez no está en tu mujer o en tu esposo, el problema tal vez es que te casaste con expectativas equivocadas. No te cases por razones equivocadas. Sí, debes orar a Dios que te provea un compañero, pero pídele también que te prepare a ti adecuadamente para el matrimonio. Pídele a Dios que te prepare a ti. Recuerda, mi hermano, mi hermana, que tú no estás buscando primariamente a una persona que te ame. No, tú no estás buscando primariamente a una persona que te haga sentir especial. Lo que tú debes estar buscando es una persona a quien amar, como Cristo te amó a ti. Mis amados hermanos, exigirle a un hombre o a una mujer, exigírselo, que se quede sin casar,
para servir a Dios o por cualquier razón, cuando esa persona no tiene el don de quedarse así, es colocarlo en una posición sumamente arriesgada. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El celibato, dice Pablo, es un don que no todo el mundo tiene. Versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y vamos a ver más adelante por qué el apóstol Pablo parece estar aquí promoviendo la soltería. Pero sigue diciendo en el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Noten, hermanos, el balance de Pablo en este texto. Repito, si una persona decide quedarse soltera, está en su derecho de hacerlo. Los solteros no son ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. No olviden, mis hermanos, que el apóstol Pablo era soltero y tuvo una vida sumamente plena, tuvo una vida sumamente fructífera para la gloria de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque lamentablemente aún en las iglesias cristianas algunos parecen pensar que el matrimonio es una especie de graduación. El matrimonio. De manera que si una persona llega a cierta edad y todavía no se ha casado, es como si tuviera una mancha en su currículum. Lamentablemente, aún dentro de la iglesia, hay personas que piensan así, le meten una presión, sobre todo a las solteras. Mija, ¿cuándo es que te vas a casar? Bueno, ¿y qué tú quieres? Que pongan anuncio en el periódico. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Hermanos, dejen esa presión, eso no es correcto. Eso no es correcto. La soltería en sí misma no es algo vergonzoso. No es una mancha en el currículum de nadie. Aunque yo debo hacer la salvedad, sobre todo, y me refiero aquí a los hombres mayormente, yo quiero hacer la salvedad de que es posible de que algunos permanezcan solteros por falta de diligencia o incluso por una razón completamente egoísta. Eso es posible. Pero la soltería en sí misma no debe ser motivo de vergüenza para nadie. Ahora, al mismo tiempo, Pablo reconoce que no todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen el mismo don de Dios, y por eso exhorta a los solteros en general a casarse. ¿Y qué de los que ya están casados? ¿Pueden ellos dentro del matrimonio practicar el celibato? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a responder a partir del versículo 3. Y lo primero que el apóstol Pablo establece claramente en este pasaje es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. El celibato no es una opción para una persona casada. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Yo sé, mis amados hermanos, que este es un pasaje que no suena muy romántico, pero qué realista es. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tanto el hombre como la mujer deben estar siempre dispuestos a cumplir el deber conyugal. Es decir, en palabras más claras, deben estar sexualmente disponibles para sus cónyuges, aún en aquellos momentos cuando no tienen deseos de hacerlo. Y la razón que Pablo da es muy poderosa. Desde el momento en que nos casamos, dejamos de tener derechos sobre nuestros cuerpos. Amados hermanos, voy a repetir eso otra vez. Desde el mismo momento en que tú dijiste en el altar, sí, acepto, tú dejaste de tener derecho sobre tu cuerpo. Versículo 4, la mujer no tiene potestad, no tiene autoridad, no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. En la esfera normal de la vida,
tu cuerpo te pertenece, es tu cuerpo. Ahora, hermanos, en la esfera del matrimonio, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Y quiero notar, quiero subrayar que en este pasaje el apóstol Pablo no le da más derecho al hombre que a la mujer. Pablo no le da más derecho al hombre que a la mujer. Miren, yo sé que hay personas que piensan que la Biblia promueve la represión sexual, que la Biblia contiene tabúes. Bueno, eso lo contienen versiones distorsionadas del cristianismo, pero no el cristianismo bíblico. No el cristianismo bíblico. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy detallada con respecto a esto. Hay un libro entero de la Biblia, Cantar de los Cantares, dedicado al amor conyugal. No, la Biblia no trata este tema como un tabú. Y la Biblia dice claramente que en este asunto los hombres no tienen más derecho sobre la mujer. Ninguno de los dos deben negarle al otro lo que por derecho le pertenece. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, no lo hagan, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, pero volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, Pablo dice que la abstinencia sexual en el matrimonio es una posibilidad, pero primero debe ser por mutuo acuerdo. O sea, no puede ser la decisión de una sola parte de la pareja, debe ser por mutuo acuerdo. En segundo lugar, debe ser por un propósito específico. Pablo dice aquí, para ocuparos sosegadamente en la oración. Es decir, si alguno de los dos quiere tener un tiempo intenso de oración sin ninguna cosa que le llame su atención, y por poco tiempo, dice Pablo, para que no se expongan a tentaciones innecesarias. Por supuesto, se sobreentiende por otros pasajes de las Escrituras, dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Se sobreentiende que tanto el hombre como la mujer deben ser sensibles al estado en que se encuentra el otro. Hay momentos en que por amor a nuestro cónyuge debemos ser pacientes, esperar una ocasión más propicia, pero mis amados hermanos, sigue siendo un mandamiento que ninguno de los dos cónyuges tiene derecho a negarse al otro. La abstinencia es una concesión. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, hablando de la abstinencia. Dice Pablo, no por mandamiento. O sea, el mandamiento es que no se nieguen. Lo otro es una concesión. Lo otro es una concesión. Así que la primera enseñanza de este pasaje es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. La segunda es que los casados deben preservar sus matrimonios. Los casados deben preservar sus matrimonios. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliense con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. En estos primeros dos versículos, Pablo evidentemente se está refiriendo a parejas donde ambos son cristianos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque a partir del versículo 12, como vamos a ver en un momento, Pablo se refiere a parejas mixtas y dice, eso es otro caso, donde hay un cristiano y uno que no lo es. O sea que en los versículos 10 al 11, Pablo está hablando a parejas cristianas. ¿Y cuál es la enseñanza de Pablo a las parejas cristianas? Que por mandato expreso del Señor Jesucristo, ninguno de los dos tiene derecho a dar por terminada la relación matrimonial. Por eso es que Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. En otras palabras, esto es algo que Cristo enseñó directamente durante su ministerio terrenal. Vamos a Mateo capítulo 19. Evangelio de Mateo capítulo 19. Y hermanos, si hay una enseñanza que es importantísima en una época como esta en la que nos ha tocado vivir, es esta enseñanza de Cristo acerca del divorcio. El divorcio está a la orden del día. Cuando mi hija mayor se iba a casar, mi esposa fue con ella a contratar al individuo que iba a filmar el video de la boda. Y el trato era el siguiente: me dan la mitad del dinero ahora y la otra mitad antes del matrimonio, y yo hago el trabajo.
Y mi esposa le preguntó por qué tenía que ser de esa manera. Dijo, bueno, por una razón muy sencilla. Me ha pasado ya que una pareja que se va a casar me contrata para hacer el video, me pagan la mitad adelante, se casan, a los 3 meses se divorcian, yo todavía no he terminado de editar el video y ya no me lo quieren pagar. Fíjense eso, antes de que él termine de editar el video de la boda ya están divorciados. Dicen, nadie me lo quiere pagar. Entonces él dice, páguenme ahora la mitad y la otra mitad antes de casarse, no después. Esa es la época, hermanos, en la que estamos viviendo. Ahora, en la época del Señor Jesucristo pasaba algo muy similar. Había una escuela rabínica, es decir, una escuela de enseñanza que decía que un hombre podía divorciarse de su mujer casi por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si un hombre iba por la calle y encontraba una mujer más bonita que la suya, ya la suya pasaba a ser indecente y podía divorciarse de ella y casarse con otra. Si le quemaba el pan, si la suegra se metía demasiado, cualquier cosa. Y es en el contexto de esa cultura de divorcio que un grupo de personas se acerca al Señor y le pregunta en el versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Fíjense la pregunta. ¿Es legítimo que un hombre se divorcie por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, y aquí está la trampa del texto, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense, Moisés no mandó eso, Moisés lo permitió. Dios, a través de Moisés, dio un permiso, no un mandamiento acerca del divorcio. Dice en el versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando aquí? Bueno, básicamente que la unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre. Esa es la enseñanza. La unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre. ¿Saben por qué? Porque no es el hombre que la produce. No es el hombre el que la produce. ¿Qué dice en el versículo 6? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Quién es el que hace que a través del vínculo del matrimonio un hombre y una mujer vengan a ser una sola carne? Dios lo hace. Dios lo hace. Y miren, mis hermanos, no importa si los contrayentes son cristianos o no, Dios es el autor del matrimonio. Y por lo tanto, un hombre y una mujer que se unen el uno al otro por medio del vínculo matrimonial, no pueden disolver ese vínculo de ninguna manera. Es por eso que el Señor dice que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios siguen casados. A los ojos de Dios siguen casados. Ningún juez terrenal puede disolver lo que Dios ha unido. Hermano, yo voy a repetir eso otra vez. Ningún juez terrenal puede disolver lo que Dios ha unido, excepto, dice el Señor, si la causa del divorcio es fornicación. Es decir, excepto si es por causa de adulterio. El adulterio es un pecado que atenta contra la esencia misma del matrimonio. Y es por eso que Dios le ha dado al cónyuge inocente la potestad
de divorciarse si así lo desea. Ahora, fíjense, yo no estoy diciendo que el cónyuge inocente tiene que divorciarse. Lo que estoy diciendo es que la Biblia, Dios en la palabra de Dios, le da permiso al cónyuge inocente en caso de que la persona afectada decida dar ese paso. Y es a esa enseñanza de Cristo que Pablo hace referencia en 1 Corintios 7. Por ahí se dice, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Por supuesto, Pablo no está tratando en 1 Corintios 7 el divorcio por adulterio, porque ese no es su tema. O sea, Pablo no está hablando de ese tema. Recuerden, hermanos, que él está respondiendo a las inquietudes de los corintios en la carta que le enviaron. ¿Es correcto que ahora yo, que estoy casado, decida divorciarme de mi esposa para vivir una vida más santa y más entregada al Señor? Pablo dice, no, no, eso no sería más santo. Eso sería violentar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No está permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Ahora bien, si a pesar de la clara enseñanza de Cristo al respecto, el cristiano decide separarse, y es probable, algunos comentaristas entienden que es probable que en la iglesia de Corinto ya habían hermanos que habían hecho eso, habían dado ese paso. O sea, cuando ya ellos le preguntaron a Pablo, probablemente ya habían tomado esa decisión. Pablo dice, bueno, si a pesar de lo que Cristo enseñó, un cristiano decide separarse de su cónyuge cristiano, que se quede sin casar, o que se reconcilie con su esposa o su esposo, porque Dios no ha puesto su sello de aprobación en ese divorcio. Dios no ha puesto su sello de aprobación. Esas dos personas siguen casadas. ¿Y qué de los que están casados con cónyuges inconversos? Ese es el tema de los versículos 12 y 13 de 1 Corintios 7. Y a los demás yo digo, no el Señor. De paso, Pablo no está diciendo, esto que yo voy a decir ahora es una opinión personal, esto no es inspirado. No. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor Jesucristo no trató con ese caso directamente. Eso no fue algo de lo que Cristo habló. Y ahora Pablo está trayendo una nueva revelación. Pero Pablo estaba consciente de su inspiración divina. O sea, que nadie vaya a pensar, no hay que hacerle caso a eso porque eso lo dice Pablo. No, eso lo dice Pablo en la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y habiendo aclarado eso, Pablo dice, a los demás, es decir, aquellos que tienen matrimonios mixtos, cristianos casados con no cristianos, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice Pablo, no la abandone. Aparentemente, algunos en la iglesia de Corinto pensaban que tener esa clase de intimidad que una persona tiene en el matrimonio con su cónyuge, tener esa clase de intimidad con una persona inconversa, de alguna manera podía manchar su pureza delante de Dios. O sea, Pablo, ¿cómo es posible que yo voy a seguir atada a este hombre incrédulo, a esta mujer incrédula? No me mancha eso mi santidad delante de Dios, no mancha eso mi pureza, dada la relación tan cercana que tiene un hombre con una mujer en el matrimonio. Pablo le responde, no, es al revés. Es al revés, versículo 14. El marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, significa sencillamente que el hecho de que haya un cristiano en el hogar lo santifica. O sea, en vez de que eso haga impuro al cristiano, más bien la presencia de ese cristiano en ese hogar lo santifica. No en el sentido de que el cónyuge inconverso o los hijos automáticamente van a ser salvos por causa del creyente, no. La palabra santificar significa separar,
La idea es que la bendición del Señor está sobre esa casa por causa de que hay un hijo suyo ahí. O sea, mi hermano, mi hermana, si tú estás casado o casada con un inconverso, la bendición de Dios está sobre tu casa. Porque tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Aparte de que Dios puede usar al cristiano en esa relación como instrumento de salvación para el cónyuge incrédulo. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ven claramente que el cónyuge inconverso no se salva automáticamente por tener una esposa cristiana. Porque Pablo está diciendo, tal vez Dios te use como un instrumento para que tu esposo sea salvo. Lo que quiere decir que no lo es. O sea, mi amigo inconverso, si tú estás aquí en esta mañana y tú estás casado con un creyente, no pienses que por eso tú tienes visa. O sea, tú no tienes visa para el cielo. Tú tienes que convertirte. La salvación es algo muy personal. Eso es una transacción que tú tienes que hacer tú delante de Dios. La salvación de tu esposa, la salvación de tu esposo no te salva a ti. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, cristiano, cristiana, Dios puede usarte a ti como instrumento de salvación para tu marido o para tu esposa. Ahora, ¿qué pasa si es el incrédulo el que no quiere seguir viviendo con el cristiano? Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si es el incrédulo el que pone el divorcio, Pablo le dice aquí, cristiano, cristiana, acepta el divorcio. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, es decir, a la ligazón del matrimonio en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.